Desde que tengo memoria, recuerdo haber sido abusada por parte de mi padre. Quizá empezó cuando yo era un bebé. Nadie se daba cuenta la tortura que ella estaba pasando en su casa. Esto no puedes contarlo, porque tú eres pequeña, nadie va a creerte y siempre van a creer a papá. Y a menos de que uno como profesor tenga una buena conexión con el estudiante, es muy difícil realmente de saber que algo está pasando. Y yo tuve que decir que me lo había inventado. Y yo sé que esta historia a muchos de ustedes la va a inspirar a que rompan el silencio y empiecen a reescribir su historia. Nosotros no somos ese abuso. Ese abuso fue una circunstancia que nos ocurrió en un momento de nuestra vida, pero que no nos identifica. Nosotros somos muchísimas cosas más allá de ese abuso. Hoy vamos a empezar a romper barreras, empezar a hablar de cómo podemos educar a nuestros hijos. Y es que cuando tú das un mensaje desde el amor, el interlocutor que tienes al otro lado recibe ese mensaje desde el amor. Nuestra invitada de hoy es Mar. Mar fue una niña que tiene una historia increíble. Por 10 años, esta niña fue abusada por su propio padre. La mayor parte de su niñez fue abusada. En nuestro segmento de inspiración tenemos una historia, como muchas de las historias que hemos traído al show de Yo Digo No Más, impactante, inspiradora. Y yo sé que esta historia a muchos de ustedes la va a inspirar a que rompan el silencio y empiecen a reescribir su historia. Quiero darle la bienvenida desde España, señores. Estamos ya yendo internacionalmente a Mar. Mar, bienvenida a Yo Digo No Más. Muchas gracias. Mar, qué felicidad tenerte. Eres una mujer maravillosa, inspiradora. Quiero que nos cuente un poco. Dime de dónde tú vives. ¿Dónde vives en España? Cuéntanos de eso. Pues yo ahora mismo estoy viviendo en Cataluña, en un pueblecito muy chiquitín con 200 y poco habitantes, muy cerquita de la frontera con Francia, en el norte de España. ¿Y has vivido allá toda tu vida? Yo nací en Barcelona, pero a los 13 años ya nos vinimos a vivir aquí y llevo aquí en Cataluña, sí, nací en Cataluña. Y vivía en Barcelona y luego nos vinimos a vivir aquí arriba del todo. ¡Wow! Mar, cuéntanos de tu libro. Yo sé que tu libro es un libro muy poderoso y lo vamos a compartir con los seguidores de Yo Digo No Más en nuestra página web. Queremos que nos cuente qué te inspiró a escribir tu libro. Pues este libro ha nacido de la necesidad de compartir mi historia para poder ayudar al máximo número de personas que sé que están sufriendo mucho, porque yo estuve ahí sufriendo mucho, para que puedan romper con todas las creencias que se instauran en nosotros cuando sufrimos el abuso sexual infantil. Nuestra autoestima queda muy dañada, nos formamos como personas desde una situación muy insana y todo eso conlleva que tengamos una serie de secuelas en nuestra vida, en situaciones totalmente rutinarias, diarias,
que nos hacen comportarnos y sobre todo sentirnos de maneras que no son agradables de vivir. Entonces, durante el confinamiento por la COVID-19, el hecho de estar encerrados en casa fue para mí muy potente porque aquello no me permitía mirar afuera y tuve que mirar en mi interior y ver y enfrentarme a todas las cosas que aún me dolían a mis 43 años, que aún me estaban doliendo, esas heridas que aún estaban abiertas. Y digo que para mí fue muy transformador porque empecé a buscar un camino espiritual para poder sanar y empecé a investigar mucho sobre la mente también, aparte de la parte espiritual. Me empezó a interesar mucho cómo funciona nuestra mente, cómo se instauran todas esas creencias, cómo nuestra mente nos condiciona a la hora de vivir. Y en todo ese proceso de crecimiento y de descubrimiento personal sentí la necesidad de compartir mi historia para poder decir a todas esas personas que están sufriendo que pueden pasar a este lado y que estar a este lado es maravilloso. En mi caso, los abusos los sufrí por parte de mi padre. Todo eso conllevaba una carga familiar muy potente, pero durante la escritura del libro fui muy consciente en todo momento de que debía sanar, que debía limpiar y que debía contar las cosas tal como son para poder conectar con todas las personas que se encuentran seguro en la misma situación en la que yo me encontraba. Entonces, para mí era mucho más poderoso el mensaje de ayuda que podía lanzar compartiendo mi historia que todas las trabas que pudiera encontrar a nivel familiar. Mar, te voy a hacer una pregunta, porque tú estás hablando de cómo tú empezaste a escribir el libro y cómo te motivaste. Cuando tú empezaste, ya hiciste la decisión de escribir el libro, ¿tú pensaste en tus hijos y has hablado con tus hijos? Es que de hecho, sí, el primer capítulo del libro cuenta cómo yo hablo con mis hijos, les cuento que estoy escribiendo este libro, les cuento por qué estoy escribiendo este libro, desde dónde lo escribo y les cuento evidentemente lo que me pasó, cuál es mi historia y cómo con mi historia puedo yo abrazar y sanar almas que están sufriendo. Para mí ese fue también un paso muy difícil, pero era muy consciente de que tenía que darlo, que sentía que había llegado el momento de compartir eso con mis hijos. Las personas que guardamos un secreto así, nuestra vida se hace complicada con las personas que más amamos porque queremos protegerlas. Entonces yo estuve un par o tres de días pensando cómo iba a enfrentarme a ese momento, cómo iba a hacerlo, cómo lo gestionaría, qué pasaría. Tenía mucho miedo de que esto les pudiera afectar a ellos. Mi hijo mayor es adolescente, tiene ahora 15 años y mi hijo mediano tiene 13. Están en una edad en la que empiezan a descubrir la sexualidad. Y para mí era complicado abordar este tema porque tenía miedo que esto pudiera generar en ellos algún tipo de trauma a la hora de vivir su sexualidad de una manera sana. Entonces, cuando hablé con ellos, me cargué de amor, les conté mi historia con muchísima calma
sin ningún tipo de dolor. No quería que ellos percibieran en mí ningún tipo de dolor, ningún tipo de trauma. Quería que ellos sintieran en el momento que yo les estaba contando lo que me había pasado, quería que sintieran la sanación. Entonces lo compartí con ellos desde el amor y ellos recibieron este mensaje desde el amor, porque en ningún momento hubo sufrimiento, en ningún momento hubo dolor, y la verdad es que fue un momento muy, 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 muy lindo, muy bonito. Mar, déjame decirte que hiciste un trabajo excelente. No sé si llegaste a hablar con algún psicólogo o una psicóloga, porque, ¿sabes qué? Eso fue exactamente lo que a mí me guiaron. Yo fui donde una psicóloga que mi hija había visto por 2 años, y le pregunté, y fui donde otra amiga mía que es otra psicóloga, y le pregunté, ¿cómo hablo yo con mi hija de 13 años? Porque mis hijos, yo hablé con ellos de mi caso, de lo que yo pasé. Cuando ellos estaban en la universidad. Pero con mi hija yo tenía exactamente ese miedo. ¿Cómo voy a hablar con ella? Y creo que esto es algo muy importante, porque yo sé que muchas personas están escuchando esta entrevista y ellos están aprendiendo. Me encanta lo que dices. Amor con amor, y también no de víctima, sino soy creadora. Mira cómo yo estoy ahora. Yo soy su madre, yo soy una mujer que definitivamente estoy sanando, pero estoy aquí y estoy con fuerza, y no es la historia que me describe quién yo soy hoy. Maravilloso trabajo hiciste con ello. Muchas gracias. La verdad es que sí, también al inicio del libro, justo en la introducción, hago una puntualización que para mí es muy, muy importante, y es que a lo largo de las 260 páginas que tiene el libro, en ningún momento me refiero a nosotros como víctimas, porque para mí, cuando estás etiquetando a una persona como víctima, la estás manteniendo en esa situación en la que se encontró en un momento de su vida. Para mí, somos supervivientes, y lo digo así, lo digo con todas las letras y con una sonrisa, porque debemos empezar por valorar que hemos llegado hasta aquí y que hemos sobrevivido, y que podemos tener una vida feliz y plena a pesar de lo que nos haya podido pasar. También siempre digo que nosotros no somos ese abuso. Ese abuso fue una circunstancia que nos ocurrió en un momento de nuestra vida, pero que no nos identifica. Nosotros somos muchísimas cosas más allá de ese abuso. Y la verdad es que es súper importante. Yo la respuesta que recibí de mis hijos fue puro amor. Abrazos, besos, caricias, apoyo. Fue un momento maravilloso, muy, muy bonito. Y es que cuando tú das un mensaje desde el amor, el interlocutor que tienes al otro lado recibe ese mensaje desde el amor, y lo recibe con amor. Qué lindo. Mar, ¿dónde está? Cuéntanos, ¿cuándo empezó el abuso sexual de tu padre a ti? Yo creo que empezó, de hecho, desde que tengo memoria, recuerdo haber sido abusada. Es decir, quizá empezó cuando yo era un bebé, porque tengo las imágenes que yo era muy pequeña. Y de hecho, la primera vez que intenté verbalizar lo que estaba pasando, yo creo que debía tener 3 o 4 años. No recuerdo momentos de mi vida más allá de ese momento en el que intenté contar lo que estaba pasando frente a mi padre y a mi madre, y enseguida él dijo que eso lo había soñado, y en ese momento sí se clavó en mí esa idea de decir: Mar,
esto no puedes contarlo, porque tú eres pequeña, nadie va a creerte y siempre van a creer a papá. Entonces fue esa vez con 3 años y hasta los 16 no fui capaz de volver a verbalizarlo y otra vez no me creyeron. Y de hecho a mi madre se lo conté con 39 años y mi padre llevaba muerto, pues creo que 3 o 4 años ya. ¿Y tus hijos llegaron a conocer su abuelo? Sí, mis hijos le conocieron, pero cuando mi padre murió eran muy pequeñitos. El pequeñín tenía 1, tenían 1, 3 y 5. Entonces eran muy pequeños, tienen muy pocos recuerdos de su abuelo. ¿Y tu madre te creyó? Mi madre me tuvo a mí con 16 años. Y me gusta contar esto porque es muy significativo. Mi madre era una niña cuando se casó con mi padre. Para ella, además, se casó con 16 y con 18 perdió a su madre. Entonces, para ella, mi padre era su mundo entero. No conocía nada más que su vida con mi padre. Para ella, él era la figura de soporte, era su todo. Entonces ella no fue consciente de nada de lo que pasaba en casa, bueno, ni ella ni nadie. Y ella, claro, cuando yo intenté contárselo, la primera vez yo era muy chiquitita y ella no le dio más importancia porque es verdad que los adultos deberíamos estar más conectados con las cosas que nos dicen los niños, porque la primera reacción, nuestra mente nos dice eso no puede ser, entonces automáticamente lo desecha y no escucha a ese niño que te está mandando un mensaje desde la inconsciencia, porque yo con 3 años no era consciente de lo que estaba contando en ese momento. Y con 16, bueno, mi adolescencia fue muy, muy, muy complicada. Mi relación con mi madre fue terrible porque inconscientemente yo la culpaba a ella. En lugar de culpar a mi padre por lo que había hecho, la culpaba a ella porque no me había salvado de aquella situación. Desde la madurez entiendo que ella no podía protegerme de una cosa que desconocía, pero eso he sido consciente ahora. En su momento, cuando yo era adolescente, le tenía muchísimo rencor a mi madre porque entendía que ella tenía que haberme protegido y no lo hizo por desconocimiento, pero no lo hizo. Y cuando intenté contárselo otra vez a mi madre a los 16 años fue en medio de una discusión y no me creyó. Es más, llamó a mi padre para que viniera a casa y me hizo enfrentarme a él. Mi padre lo negó rotundamente, evidentemente, porque no iba a aceptar una cosa así delante de mi madre. Y yo tuve que decir que me lo había inventado. Y aquello fue muy, muy duro también, muy duro. ¿Y tu padre estuvo ahí diciendo que era mentira? Ya tú, una mujer hecha y derecha, como decimos nosotros. Sí. ¿Y tú seguiste la relación con tu padre después de todo esto? ¿Dónde, después de los 16 años, tú saliste a qué edad de tu casa? Yo me fui de mi casa a los 18, me fui a estudiar una carrera, estudié Historia del Arte y me fui de casa para ir a la universidad. Pero volví. Cuando acabé la carrera, antes de casarme, volví a casa y volví a vivir con ellos un par de años.
Yo siempre cuento y así lo explico también en el libro, porque entiendo que muchas personas seguro que se han sentido así, ya sea un padre, un hermano, un tío, alguien de la familia. Explico que yo siempre he vivido una dualidad porque yo amaba a mi padre, era mi padre y yo le quería porque era mi padre, y como hija tenía ese sentimiento de amor hacia él como de forma natural. Y a la vez, él era la persona que me estaba hiriendo. Cuando yo era muy pequeña no era consciente de ello, pero cuando empecé a ser un poco mayor, con 12, 13, hasta los 15 años que le dije, basta, esto no está bien, no lo hagas más. Yo tenía una relación con él de padre e hija como si no pasara nada. En mi interior yo sé que necesitaba ser aceptada. Es otra de las secuelas que tenemos. Nos hemos sentido que teníamos que hacer algo que en el fondo de nuestro ser sabíamos que no estaba bien para ser aceptados, para ser queridos, más aún cuando es una figura como un padre. Necesitamos ser aceptados. Y yo le amaba y yo tenía con él una relación de padre e hija, de pedirle consejos, de contarle cosas, de compartir mi vida y mis cosas con él. Y digo que era una dualidad porque a la vez que yo compartía con él cosas, sentía ese rechazo de que yo sabía que no tenía una vida sana y plena y feliz porque me había pasado eso y había sido él quien me lo había hecho. Y siempre he tenido esa dualidad, incluso en el momento en que murió. Yo lloré muchísimo, sentí la pérdida muchísimo, se iba mi padre. Y a la vez de sentir que esa figura ya no iba a estar en mi vida, en el sentido de que mi acosador, mi abusador, ya no iba a estar más, a la vez era mi padre el que no iba a estar más. Entonces es una sensación, es un sentimiento complicado. ¿Tú lo perdonaste a tu padre? Mira, es curioso porque en una de las presentaciones que hice del libro, una de las asistentes que vino a la presentación me dijo, Mar, ¿y tú has perdonado a tu padre? Y yo respondí, yo me he perdonado a mí. Para mí lo más importante es estar en paz conmigo misma. Es entender que yo no hice nada malo, que yo no tengo que sentir culpa de nada porque yo no hice nada. No era mi responsabilidad, no era mi culpa y yo estoy en paz conmigo, que para mí es lo más importante. Y la persona que estaba dirigiendo la presentación le respondió, cuando leas el libro entenderás que sí ha perdonado a su padre, porque tal como cuenta su historia es desde la sanación y desde el perdón y desde el renacer como persona. Y para poder renacer tienes que sanar todas las heridas, si no, eso no te permite renacer y vivir en paz. Qué maravilla. Mar, millones de niños, mujeres y hombres están pasando las historias como la tuya y como la mía. ¿Qué consejo tú tendrías para un niño que está pasando, una niña pasando por la situación que tú estuviste pasando con tu padre ahora mismo? ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que no está haciendo nada malo, que debe buscar una persona de apoyo, un adulto, si no es la mamá, porque en mi caso yo sentía que si se lo contaba a mamá iba a destruir mi familia. No tiene que ser mamá, puede ser cualquier adulto de confianza y compartirlo y contarlo, porque no contamos
lo que nos está pasando porque tenemos miedo a que nos castiguen, a que nos rechacen, a que dejen de amarnos. Y eso no ocurre. Eso no ocurre, ocurre todo lo contrario. Cuando nosotros podemos compartir ese dolor, esa situación que estamos viviendo, lo que recibimos es apoyo, es amor, es ayuda, y es lo que necesitamos para poder salir de ahí. Y para mí es muy importante que sientan que no están haciendo nada malo, que no tienen culpa de nada y que deben contar eso a alguien que les pueda ayudar. Y a una persona que se siente víctima ahora mismo todavía, que tiene ese dolor profundo y se siente que está en una cueva, que no tiene salida, ¿qué tú le dirías? Le diría que debe amarse y ser compasivo. Somos compasivos muchas veces con otras personas, con seres queridos, pero sentimos muy poca compasión por nosotros mismos. Y es muy importante para poder estar en paz que nos perdonemos. Le diría como a los niños, o sea, hay que llegar a entender, porque es así, aunque nuestra mente nos diga lo contrario, que no hemos hecho nada malo, que en ese momento no podíamos elegir, que hicimos lo mejor que supimos para sobrevivir en ese momento y los años posteriores. Que somos supervivientes, que somos muy valientes y que debemos valorarnos y amarnos y ser compasivos con nosotros mismos, porque aunque no lo creamos, merecemos todo lo bueno que nos puede dar la vida, todo, aunque nuestra mente nos diga que no. Somos merecedores de todas las cosas buenas que nos puede dar la vida. Mar, te escucho y escucho lo que dices, lo importante que es romper el silencio. Dejar de tener esa guerra con tu alma, porque en realidad el secreto, como tú dices, es algo que lo llevamos por dentro y está destruyendo enfrente de nosotros. Tú lo pasaste, yo lo pasé. Todas las personas que hemos entrevistado en Yo Digo No Más Talk Show, escucho lo mismo, romper el silencio y enamorarse de uno mismo. Yo veo y siento en ti que estás enamorada de ti. Yo digo, estoy enamorada de mí, de mi persona. Especialmente se nota porque hay una paz, hay una energía que tú sientes porque estás aprendiendo, y es algo que es un proceso diario de aprenderse a amarse uno mismo. Empieza contigo, está en tus manos. Y tú eres una persona que ha podido, otra persona que está enseñándonos que tenemos que empezar el proceso de sanación, rompiendo el silencio y amándonos más. Mar, desde España, qué maravilla hacer esta entrevista contigo. Eres increíble. Gracias por hacer esto, romper el silencio y darle fuerza a tantas personas. Y ustedes que están escuchando esta historia, inspírense. Ustedes también pueden empezar a romper el silencio y destruir las cadenas del abuso sexual. Juntos podemos, como yo y Mar, decir no más.